Hoy tenemos un vídeo peculiar, no es un vídeo análisis mío de los de siempre, tampoco es una entrevista en el podcast, sino que es un nuevo formato de vídeos, una nueva sección, podemos llamarlo así, que, si os gusta, haremos más a menudo. Consiste en una charla informal entre psicólogos comentando temas de la actualidad, temas que a todos nos interesan, a todos nos preocupan. Y hoy, en concreto, vamos a hablar sobre las relaciones abiertas, un tema que cada día está más en auge, que genera mucha polémica, mucha controversia, posturas muy dispares, así que estaremos hablando sobre ello. Y es que desde hace un tiempo estoy trabajando con Ventura y tenemos muchas veces charlas entre psicólogos barra amigos y se le ocurrió la idea a él de que sería interesante de vez en cuando grabarlas y compartir todo esto. Y antes de iniciar la charla, pues qué menos que compartir con los demás cuál es el proyecto en el que estamos trabajando juntos actualmente, que es Estar Contigo Terapia. Pues sí, hombre, la verdad que que todo muy loco, ¿no? Que de estas charlas nuestras al final ahora lo vayamos a hacer grabado y surja, que me encanta cuando las cosas son así dinámicas, a ver luego si a la gente le gusta o lo mismo nos encanta de hablar a ti y a mí y a la peña no, ¿no? Pero, pero bueno, nada, yo como sabes muy contento de que estés participando con nosotros y de que podamos un poco ser el recurso clínico y bueno, y que podamos seguir un poco pues dando acceso a más personas a la terapia, que al final fue un poco por la historia por la que montamos todo esto y que tú también nos estés ayudando a dar visibilidad al proyecto y, y aparte de seguir con el compromiso de divulgación que tenemos. Bueno, yo creo que no sé si la gente no nos conoce, Les cuento tampoco. un poco. Genial. Bueno, como tengo un canal de psicología, evidentemente muchas personas me escriben a diario preguntándome por terapia, por recomendación de psicólogos y yo no doy abasto, no tengo capacidad de tener a más pacientes. También, evidentemente, los psicólogos pues, no podemos atender a todo tipo de casos porque cada uno tiene su especialización. Y además, muchas veces las personas que escriben pidiendo ayuda no se pueden pagar una terapia privada, una terapia profunda, que es el estilo de terapia en el que yo creo. Y bueno, Ventura me explicó este proyecto que tenían, que se llama Estar Contigo Terapia, que nace como una búsqueda de dar solución a estas personas que quieren acceder a una terapia, pero no tienen los recursos suficientes para ir a una clínica privada y costearse pues, los 50, 60, 70, 80 euros que pueda valer una sesión. Y tampoco encuentran solución recurriendo a los psicólogos públicos porque el sistema está Absolutamente colapsado. desbordado, por Así desgracia. es, sí. Y bueno, pues sí, eso es un poco lo que intentamos. Nosotros dejamos que el paciente pueda pagar en cuotas el tratamiento y que pueda elegir la cuota que más se ajusta. Y es verdad que esto varía un poco de lo que decida cada persona, pero más o menos el paciente paga una cuota mensual de 49 euros y con eso pues tiene acceso a todas las terapias que necesita, a todas las sesiones de terapia que necesita a lo largo de su tratamiento. Empieza con una sesión semanal, luego cuando va mejor empieza a ser una sesión cada 15 días y bueno, la idea es eso, que sea una cuota fácil de pagar para que todo el mundo pueda tener acceso, porque al final se habla mucho de dar visibilidad a la salud mental, pero también qué sentido tiene que hagamos todo esto si luego la gente no puede acceder a un tratamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que llevamos casi un año con la iniciativa, llevamos más de 600 pacientes y muy contentos de que esto esté teniendo tan buena acogida. Ujú. Además, de los motivos por los que me pareció muy buena idea trabajar con vosotros es por el tipo de terapia que hacéis. Bueno, en eso sabes que tú y yo convergemos bastante, bueno, que por eso han salido todas estas charlas informales de las que sale este nuevo formato, que es un poco estar en contra de la terapia que solamente intenta reducir un poquito la ansiedad o movilizar un poquito al paciente que está deprimido o hacer ese trabajo un poco más superficial, ¿no? De hábitos y cosas que al final es un poco compensar el malestar, pero no ir al fondo del asunto, ¿no? Y en eso pues sí que es verdad que el tipo de terapia que hacemos, que es terapia focalizada en la emoción, es una terapia que aparte de tener evidencia científica, va un poquito más allá de lo evidente y del síntoma e intenta ir siempre al origen emocional y neurótico del problema. Ujú. Si a la gente le interesa, podemos hacer otro día una charla hablando sobre emociones,
porque creo que también es un tema muy interesante. Pues sí, al final me parece que van, conforme vamos hablando, se nos van ocurriendo ideas Sí. y esto al final va a tener más episodios que Los Serranos, pero bueno, a mí me encanta hablar de estas cosas, así que genial. Y bueno, yo creo que ya más o menos lo hemos Sí, les encuadrado. dejamos el link en comentarios para que puedan informarse más, para que puedan ver y además pueden hacer la primera sesión gratis para ver si se sienten cómodos, si les gusta y si quieren quedarse en esa terapia. Eso es, siempre, esto yo lo digo siempre y lo digo tanto para la gente que venga con nosotros como que vaya a cualquier otro recurso. La clave para que una terapia funcione es la conexión entre el terapeuta y el paciente y precisamente por eso nosotros dejamos esa opción de probar, de incluso probar con diferentes terapeutas, tener Ujú. varias primeras sesiones de valoración gratuita y cuando ya encuentras a alguien con quien te sientes cómodo, pues ya te embarcas en el proceso terapéutico y que además esto no tenga un coste, ¿no? Porque hay veces que, claro, ir probando si voy teniendo que pagar cada sesión, pues puede ser complicado, ¿no? Pues sí, esto le pasa a muchas personas que te dicen es que fui al psicólogo, pero siento que no conectábamos, que no me entendía, no me sentía cómodo. Y yo le digo, jolín, es normal porque esto es un poco como las amistades, no todas las personas con las que coincides te entiendes, te sientes cómodo, tienes que intentarlo varias veces y finalmente encuentras a alguien, ¿no? Con los psicólogos a veces es un poco así, porque no conectes con el primero, no tienes que dejarlo ahí y asumir que nunca vas a poder tener esa conexión y esa comodidad para trabajar con alguien. Sí, claro, yo creo que eso, que hay gente con la que conectan muy fácilmente, gente con la que no, y esto es un poco, pues igual que no renuncias a tener pareja o tener amistades, sino que entiendes que hay gente con la que conectarás y gente con la que no, hasta que das con el tipo de persona que más se ajusta a ti y a tu momento, ¿no? Ujú. Porque más también yo creo que hay que probarlo, ¿no? No sé si te pasa, Claudia, pero a mí hay mucha peña que me escribe porque ve el contenido que yo hago en internet o en los podcasts o lo que sea. Y yo siempre digo lo mismo, oye, yo puedo encajarte como divulgador, pero luego no tengo por qué encajarte como terapeuta, ¿no? Porque son dos realidades muy distintas. Y Ujú. yo creo que siempre ahí poder probar, pues también te quita un poco esa presión de a quién decido, cómo lo hago. Ujú. Y la idea es que, bueno, pues creo que tanto en la financiación como en probar el terapeuta, la cuestión es ponerle a la gente fácil el acceso a la terapia Pues sí. en vez de ponérselo difícil, ¿no? Que es Ujú. por desgracia lo que ocurre actualmente en, No, en a España. mí cuando me hablasteis de cómo lo habéis pensado me pareció una idea, además de muy buena, muy bonita, porque no podemos pretender que todo el mundo tenga terapia gratis porque no es posible ahora y tampoco podemos nosotros trabajar gratis. Entonces, pues esta manera de hacer un poco los malabares, pues ha permitido que esto exista. Así que ya sabéis, tenéis el link en la descripción, en el comentario fijado, y si alguna persona os dice alguna vez que quiere hacer terapia, pero que no se le puede pagar, pues ya sabéis qué recomendarle. Ahí estamos. Y bueno, hemos hablado de relación con el terapeuta, Sí, vamos ahora a hablar de relaciones, ¿no? En general. sí, justo cuando hablabas lo de probar con diferentes personas hasta dar con la correcta, yo he pensado, bueno, esto podría ser Un buen inicio, ¿no? un buen puente para hablar de ese tema. Lo primero de todo, ¿por qué hemos elegido hablar sobre relaciones abiertas como primer tema? Bueno, yo creo que porque al final todo el mundo acaba hablando de lo mismo, no, que va. Yo creo que era un buen tema porque también a veces parece que cuando pensamos en psicología siempre pensamos en análisis de perfiles, siempre pensamos en autoestima, siempre pensamos en desarrollo personal o directamente en enfermedades mentales, ¿no? Y creo que lo bonito de nuestra profesión es que es algo que es transversal, es decir, prácticamente cualquier tema lo puedes dar una lectura psicológica o la psicología tiene algo que explicar y aportar. Estamos en todas Y partes, eso es, somos una omnipresentes. plaga, ¿sabes? Y una maldición bíblica, diría yo. Pero bueno, yo creo que aquí la cuestión y lo interesante era también ver un poco temas más sociales y poder ver ahí un poco cómo es verdad que la psicología está en todo, pero también todo lo que ocurre en lo social influye en la psicología, que creo que a veces lo vemos todo desde una perspectiva muy individualista y no tenemos en cuenta otros factores. Ujú. Y desde luego creo que uno de los temas que más se habla y que más está cambiando últimamente es cómo las personas construimos relaciones, ¿no? Es decir, antes había como una manera muy establecida de cómo se hacía todo, digamos que había un camino marcado que casi que estabas obligado a seguirlo o eras un tío rarísimo, ¿no? O muy enfermo. Y ahora quizás estamos en lo otro, ¿no? Que hay tantas opciones que también hay veces que no sé si tenemos una idea clara de qué implica cada una y lo que luego supone a nivel psicológico, ¿no?
Ujú. Yo siempre digo que las cosas son como una moneda, ¿no? Tiene dos caras. Por un lado, ahora tienes más libertad y más capacidad para descubrir qué es lo que tú quieres, pero al mismo tiempo ya no tienes como esas barreritas, ¿no? Que te ponían en la bolera de pequeño, o de no tan pequeño, para guiarte por dónde tienes que ir. Y eso te lleva a enfrentarte a mucha incertidumbre, mucha ambigüedad y a veces a tener que atravesar situaciones complicadas, ¿no? Claro, esto a mí me parece muy interesante porque fíjate que normalmente las personas, una de las cosas que más buscamos cuando creamos un vínculo es precisamente tener algo seguro, ¿no? Es decir, en cierto modo, los seres humanos, a diferencia de otros animales, somos unos animales de manada, somos animales que se vinculan y que crean lazos entre ellos, precisamente porque esa era la manera de tener una garantía de, oye, pues tengo una seguridad porque este es de mi tribu, o es de mi familia, o es de mi clan. Bueno, esto luego o porque estoy emparejado con él, ¿no? Luego ya fue cambiando. Pero es verdad que todo este modelo tan abierto tiene una parte menos clara, que es que ese vínculo es mucho menos sólido, es mucho más ambiguo, ¿no? Y entonces al final hay una especie como de contradicción, porque en algo que en parte lo construyo para sentirme seguro y para tener una estabilidad, de pronto lo creo de una manera que es verdad que me da más flexibilidad y más libertad, como decías, pero también es verdad que eso hace que al estar menos definido parece menos estable y desde luego que duda cabe que hoy en día los vínculos parecen mucho más frágiles, ¿no? Es decir, tenemos la mayor tasa de divorcio de la historia, han aparecido un montón de relaciones que no se sabe muy bien qué son, ¿no? Estoy de rollo, en mi casi algo, tenemos una relación abierta y todo eso pues está haciendo que las relaciones sean algo por lo menos menos claro, menos previsible y menos estable de lo que era antes, ¿no? Esta paradoja que señalas entre esa impronta humana de buscar la seguridad y la certeza en los vínculos, me resulta muy interesante también para estudiar por qué perdemos la pasión, ¿no? En las relaciones de pareja. Porque por un lado hay una parte de nosotros que, como tú dices, busca esa seguridad, esa predictibilidad, esa estabilidad, ese refugio, que sería un poco pues esa intimidad, ¿no? Y ese compromiso con la pareja. Pero al mismo tiempo hay una parte de nosotros que necesita lo contrario, necesita novedad, misterio, aventura, lo imprevisible, ¿no? Lo desconocido, el riesgo incluso, esa parte que alimenta la pasión, ¿no? Y que está tan presente en los inicios de una relación porque todavía no tenemos todo asegurado, ni todo estabilizado, ni todo es predecible. Entonces, esta paradoja que señalas me parece muy interesante porque aunque tengamos una relación cerrada, monógama, como lo quieras llamar, también tenemos que enfrentar esa paradoja de quiero seguridad, pero al mismo tiempo quiero riesgo, quiero certeza, pero al mismo tiempo quiero sorpresa, quiero predictibilidad, pero al mismo tiempo quiero aventura. Claro, No, no hay. a ti. Sí, ha sonado como. Pero sí, es verdad, o sea, me refiero, yo creo que ahí está esta movida de que, claro, ¿no? Que hay que entender que hay diferentes partes de nosotros, ¿no? Y entonces lo que a lo mejor quiere el Ventura pasional, pues el Ventura pasional busca más el estímulo, busca más lo que le pone, busca más la novedad o descubrir cosas, pero claro, el Ventura afectivo lo que quiere es saber que le van a dar un soporte cuando esté mal o poder conocer en profundidad a la persona y para eso lógicamente requiere de un tiempo, requiere de una implicación, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso habla bien de cómo hay diferentes partes de nosotros y que al final no es tanto que una parte sea la buena y otra la mala, sino encontrar cómo damos un ajuste a todo esto. Es verdad que yo creo que, sobre todo, creo que el problema es que cuando hablamos de deseo, el componente clave, como bien dice Claudia, es todo el rollo de la sorpresa, la novedad, eh, pero muchas veces lo vinculamos a que eso significa cambiar de persona o a que eso significa hacer prácticas nuevas, ¿no? Y yo la experiencia que tengo, y fíjate, aquí hablo tanto de la experiencia personal como terapeuta, es que la clave suele ser en que te sorprende, en que la persona con la que tienes relaciones tenga la capacidad de sorprenderte, ¿no? Y eso muchas veces es algo mucho más amplio que lo físico o que lo sexual,
porque puede sorprenderte por su carácter, puede sorprenderte por su sentido del humor, puede, que fíjate que son cosas que no asociamos al sexo, pero luego cuando se dan, se mantiene más vivo el deseo sexual, ¿no? Es Ujú. decir, la pareja que tienes que te hace reír y que tiene unos golpes que te sorprenden, que te pilla desprevenido, que te descolocan, toda esa novedad y esa sorpresa, luego, aunque no tengan una temática sexual, luego influyen en mantener el deseo, en mantener Ujú. la pasión, ¿no? También lo digo un poco porque creo que a veces cuando hablamos de esto es importante entender que es en el sentido más amplio, ¿no? A veces compartimentamos los temas, ¿no? Como mi relación va por un lado y que me haga reír va por el otro, o es una cosa aparte, porque eso no ocurre cuando estamos en la cama, o bueno, a veces sí, pero no tiene por qué ocurrir, pero que luego en la realidad todo eso interactúa, ¿no? Y todo está como mucho más presente, ¿no? El deseo y la atracción se construyen entre que tienes un encuentro sexual y tienes el siguiente. Es decir, cuando no hay relaciones sexuales es cuando se construye ese deseo. Enumerando más maneras de sorprender a la pareja, pues aprendiendo nuevas habilidades, desplegando nuevas facetas de ti que a lo mejor no conocías, ¿no? Desarrollándote y creciendo como individuo, experimentando nuevas cuestiones, ¿no? Al final, cuando tú sigues avanzando como persona, desarrollándote, creciendo, conociéndote a ti mismo, también ofreces a tu pareja cada vez ese interés y esa novedad y esa sorpresa. Ujú. Claro, o sea, también aquí creo que hay una cosa interesante que es también entender el que esto que hablábamos al principio, ¿no? De que también hay veces que lo limitamos todo a lo individual, Ujú. pero lógicamente lo que ocurre en lo individual está muy influenciado por el contexto social, por el contexto cultural, incluso por el contexto económico, ¿no? Entonces yo sí que creo que es verdad que hay una parte en la que la novedad puede ser importante, pero sí que creo que el problema que tenemos es que la mentalidad de la sociedad de consumo, es decir, este enfoque de que todo tiene que mejorar, todo tiene que cambiar, ¿no? Parece que todo tiene que ser como la aplicación de un móvil que se va actualizando y que va cambiando y cuando me aburro cambio y que las cosas tienen que estimularme y sorprenderme continuamente. Fíjate, incluso en las series, las series son mucho menos continuamente tienen cambios de guión, ocurren cosas sorprendentes, ¿no? Parece que tenemos una necesidad siempre como de ser estimulados o como de ser muy intensos. Y el problema es que eso, sin darnos cuenta, nos lo hemos ido llevando a otras áreas de nuestra vida y también nos lo estamos llevando a las relaciones interpersonales, ¿no? Y parece que también hay una especie como de consumismo de personas, ¿no? Desde bajarte una aplicación como Tinder, que parece que es casi como comprar ropa en Zara, porque tienes allí un catálogo de gente disponible, hasta el hecho de que, bueno, parece que nos aburrimos más fácilmente, parece que siempre estamos esperando del otro algo nuevo o simplemente que nos haga sentir bien, ¿no? ¿Sabes? Igual que estás de bajón y te vas de compras y te compras una camiseta, parece también que esperamos eso, ¿no? Que nuestra pareja sea la persona que nos ayude a manejar el malestar o que nos ayude a taparlo, no en el sentido del apoyo, que hablábamos antes del vínculo y la estabilidad, sino en el sentido como de la distracción o de la emoción intensa con la que tapo otras cosas, ¿no? Y, y creo que ahí hay una línea complicada entre lo que tú dices, que es muy cierto de que, oye, tú puedes ir desarrollándote y lógicamente tú como individuo eres algo dinámico que va cambiando y ahí le ofreces toda esa novedad que influye en el deseo en la pareja, pero también qué difusa es la frontera entre eso y caer en esa dependencia de la novedad, del estímulo, del cambio y acabar en una especie de eso, de consumismo de personas, ¿no? Que es algo que suena muy duro, pero que yo creo que por desgracia está ocurriendo, ¿no? Ujú. Efectivamente, como decías tú antes, el contexto social y lo que sucede a nuestro alrededor nos influye. Entonces, evidentemente, ya tenemos que empezar a asumir que tenemos cierto sesgo a que en general en todas las relaciones nos pueda corromper un poco eso, ¿no? Ese necesitar estimulación, ese necesitar todo el rato novedad, que la otra persona no satisfaga. Eso es un sesgo que yo creo que
al final vamos a tener que tener todos en cuenta a la hora de analizar qué puede estar ocurriendo en mi relación, no solamente fijarme en qué pasa en mi relación, sino tener en cuenta, oye, cómo el cambio social me puede estar influyendo ahora mismo, ¿no? Claro, O, por ejemplo, otro elemento que a nivel social puede influirnos un montón en esta cuestión de perder interés y perder deseo, que es uno de los motivos, yo creo, que llevan a las personas a buscar relaciones abiertas y otros modelos, es el tema de ese FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, ese miedo a perdernos algo que nos dan muchas veces las redes sociales, ¿no? Es decir, tú antes nacías en tu ciudad, en tu pueblo, en donde sea, y quizás llegabas a conocer a lo largo de tu vida, no sé, a 300 personas, 200, no lo sé. Pero hoy en día, con las redes sociales, ¿a cuántas personas ves o tienes la capacidad de conocer o de interactuar en el día a día? Eso al final para tu cerebro es como, hey, aquí tienes un catálogo de todos los posibles candidatos de parejas afectivas y parejas sexuales que te estás perdiendo. Mira a ver si has elegido bien, porque a lo mejor te estás perdiendo este y este y este y este. Y sabemos que además nuestro cerebro tiene esa facilidad para detectar lo bonito en aquello que no conoce y para devaluar o dejar de valorar aquello que ya tiene. Entonces es muy fácil caer también en esa trampa. claro, fíjate, mira, yo esto lo veo un montón en amigos míos, que bueno, yo tengo 38 años y bueno, Ah, pues pensé que ibas a decir 38 amigos. Digo, no, enséñame la lista. no, claro, eso dice mi Instagram, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues la mayoría de mis amigos, pues supongo que estarán entre esa franja, entre los 35 y los 40 años, ¿no? Ujú. Alguno por arriba, alguno por abajo, pero la mayoría se mueven ahí. Y claro, una cosa que yo veo mucho es que ahora, pues, los que estaban estables con su pareja continúan, pero los que de pronto, bueno, pues tienen una ruptura o la cosa no funciona y vuelven a quedarse solteros, pues es probablemente el momento de su vida en el que tienen más citas y en el que inician más relaciones, ¿no? También porque ya no estás tan atado, pues, como cuando eres más joven a la universidad o a causas como donde, lo que tú decías, ¿no? La posibilidad de conocer gente es más limitada o el trabajo o lo que sea, sino que ahora hay ese mundo de internet y porque además también les pillan un punto con más independencia, ¿no? Pues ya no vives con tus padres, vives solo, normalmente laboralmente te va un poquito mejor y tienes más posibilidad de, pues si conoces a alguien de la provincia de al lado, poder desplazarte y conocer a esa persona, o poder irte de viaje y conoces a gente de viaje. Es decir, todo esto amplía muchísimo más el rango, ¿no? Entonces yo lo que veo es que inician un montón de relaciones que no parecen insatisfactorias, es decir, que cuando yo les pregunto, oye, ¿qué tal con esta chica que estabas conociendo? ¿O qué tal con este chaval que te veía ilusionado y tal? Y fíjate, antes cuando me hablaban de que habían dejado de quedar con una persona, tenía mucho más que ver porque había algo que no había ido bien, ¿no? Oye, pues Ujú. mira, es que discutimos, o es que tenemos este carácter que es incompatible, o encontré esto que, no sé, tenemos formas de entender la vida, ¿no? Yo soy religioso y él no, o tenemos formas de entender la vida diferentes, pero cada vez más de lo que me hablan es de Lo que le falta. eso, no estaba mal, pero tampoco era genial, ¿no? Ujú. Tampoco me acabó de convencer. No es mucho esta idea de no me acabó de convencer. Y yo creo que habla mucho de esto. Creo que también lo que ocurre es que, claro, si yo, por ejemplo, te estoy conociendo a ti, toda mi atención, ¿no? Esto de concepto que hay en economía, que es lo que llaman el coste de oportunidad, ¿no? Que es un concepto que habla de que los recursos que yo invierto en una cosa son a costa de invertirlos en otra, ¿no? En cómo se construyen las relaciones hasta hoy en día, si yo te estoy conociendo a ti, ¿vale? Pues lógicamente toda mi atención la estoy volcando en ti, ¿no? Y creo que eso va a llevar a una serie de cosas. La primera de ellas es que te voy a conocer mucho más en profundidad, con lo cual normalmente cuanto más conoces a una persona, más se fortalece el vínculo, ¿no? Cuando uno piensa en sus mejores amigos, pues suele ser gente que conoce desde hace mucho tiempo, que han vivido muchas experiencias juntos, es decir, casi no es exactamente así, pero podríamos decir que hay una correlación que van a la vez el tiempo que yo invierto en una persona y en conocerla con la profundidad del vínculo que creo con esa persona. Entonces, claro, si yo solamente estoy centrado en ti, ese vínculo se va a fortalecer más rápido, con lo cual es más fácil que se consolide, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pase esa frase, ese frágil
que tienes inicialmente. Y luego además también otra cosa que ocurrirá es que probablemente yo tengo, no es solo que te dedico más tiempo, sino que además te dedico más atención. Es decir, cuando tú me cuentas algo, yo pongo más el foco en eso, lo interiorizo más y esto hace que esto crezca más rápido. Pero claro, ahora lo que ocurre con todo el tema de las redes es que lo mismo yo puedo estar hablando contigo y te puedo estar conociendo, pero a la vez fíjate, incluso en la misma cita, yo puedo estar teniendo una cita contigo, levantarme y ir al baño y en ese momento contestar lo que me está diciendo otra persona con la que también estoy tonteando o con la que también estoy quedando, ¿no? Entonces, claro, creo que como dispersamos más la inversión, como estamos con 20 frentes a la vez, nunca llegas a consolidar ninguno de los vínculos. O es mucho más complicado. Y además, claro, pues si yo qué sé, hoy tenemos una cita y por lo que sea, pues yo estoy más borde y te caigo peor, o hago algo que no te satisface, o simplemente estoy de bajón y hoy no es el día más agradable de quedar conmigo y tú estás hablando con otra persona, claro, en el momento que la otra persona te viene y es más agradable y te está dando lo que yo hoy no te puedo dar, pues es mucho más fácil que prescindas de mí o que disminuya el interés en mí y te pongas en otro. Pero claro, al final eso lo que implica es que vas empalmando una relación con otra, ¿no? Entonces yo creo que, que esto es algo que está haciendo que los vínculos, pues eso, sean mucho más frágiles y que también como invertimos menos en el vínculo, lo desechan más rápido, ¿no? No sé un poco cómo ves tú eso, Claudia. Sí, por supuesto. Estamos en un momento muy en el que más personas puedes conocer y en el que más complicado parece que es vincularse. Y creo que esa es una de las quejas que más recibo por redes sociales por parte de la gente joven, yo te diría. Sí. Mm. Mm. Y además, fíjate, volviendo a la idea de lo del consumismo, yo creo que es un poco como, no sé si te ha pasado, ¿sabes? Que tu madre o tu abuela te daba como el típico abrigo bueno, ¿sabes? Que era un abrigo que se compraron hace no sé cuánto Ujú. y tú te lo sigues poniendo y joder, el abrigo sigue estando cojonudo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces es una prenda en la que invierten, ¿no? Es una prenda que cuando tiene un roto la arreglas, que cuando se le descosa un botón lo coses, es una prenda que cuidan más, porque además antiguamente pues la gente tenía menos ropa, pero la que tenía era más cara, pero era de más calidad, ¿no? Pero creo que ahora estamos un poco como en ese modelo de moda rápida, de moda low cost, bueno, es que como la camiseta vale 10 euros, no la voy a cuidar, en el momento que tenga un agujero, la tiro y me compro otra. ¿Sabes? Porque no merece la pena. Entonces yo creo que esto también ocurre, ¿no? En el momento que tenemos un roce, yo ya no voy a intentar arreglarlo contigo, porque total, estoy hablando con otras 4 o 5 personas que encima son nuevas, que son agradables, porque, claro, en las primeras citas yo creo que todos somos, hasta yo soy encantador, ¿sabes? Y eso hace que, bueno, pues que las personas se convierten en desechables, por mucho que suene muy, muy frío, ¿no? Me estoy dando cuenta que creo que más que de relaciones abiertas, creo que estamos hablando un poco de ese amor líquido constante consumista. Entonces, si quieres, podemos seguir hablando sobre por qué hoy en día es tan difícil vincularse y en otra conversación hablamos más sobre relaciones abiertas. O bueno, Yo está creo. interconectado, podemos ver dónde nos Está lleva. conectado, pero creo que hay separaciones, hay cositas que se puede analizar por separado. Vale. Yo en mi mente un poco más. Tú eres más ordenada que yo, es Sí, verdad prefiero poner un poco más de orden, sí. que yo soy muy disperso. Sí, 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 sí. Sí, o sea, desde luego yo creo que lo que ocurre también, que yo creo que lleva esta dispersión, pero es donde yo creo que hay un nexo con el tema del poliamor y las relaciones abiertas, que también lo que implica es que creo que cada vez tenemos más miedo a sufrir, ¿no? Ujú. Tenemos más miedo a pasarlo mal, tenemos más miedo a ser dependientes y entonces creo que esto nos lleva también a ampliar mucho el foco, ¿no? Como a no invertir mucho con nadie, a tener 2 o 3 cosas a la vez, porque Mm, si sale mal, ¿no? Lo de tener los huevos repartidos en distintas cestas, ¿no? sí. De hecho, esto es algo de lo que yo he hablado en redes sociales alguna vez y hay personas a las que les impactaba mucho, que es esto de las infidelidades preventivas. Es decir, te soy infiel porque hay una parte de mí que tiene mucho miedo de que tú me vayas a ser infiel, de que tú me traiciones, de que tú me hagas daño, de que me hagas sentirme tonto, tonta. Entonces yo por si acaso pues me construyo como
como mi colchoncito, digamos, de yo ya te he traicionado, entonces ya no estoy totalmente emocionalmente implicado en esto. Así que si al final me la juegas, confirmo mi historia de que todas las personas te hacen daño, me quedo tranquilo y además sé que yo lo he hecho antes, así que no me duele tanto. Sí, no, En ese punto estamos. es un poco triste o incluso en algo un poco menos extremo, pero bueno, pues si te estoy conociendo y al final no va bien, como también estoy medio conociendo a otra persona, pues bueno, no me va a hacer Ujú, tanto daño, ¿no? Porque tengo claro. donde refugiarme Ujú. o porque tengo esto otro. Sí, de hecho Y también hay personas que tienen la tendencia, ¿no? A cuando tienen una crisis en su relación de pareja, lo primero que hacen es acudir a su Instagram, a su bandeja de entrada y como, yo diría como recontactar a los leads, ¿no? A esas personas que podrían estar interesados, interesadas. sí, tienes como esas historias a medias, ¿no? Sí, eso es. Sí, esto es algo que se ve con mucha frecuencia. No llega a ser una infidelidad como tal, pero sí que es un, bueno, pues como el banquillo, ¿no? Tengo aquí a estos suplentes por si acaso y me quedo más seguro o más segura. Sí, y es un poco como medir la temperatura, ¿no? Además, me muevo en ese terreno gris de no podemos decir que he cometido una infidelidad porque simplemente he vuelto a hablar, porque tal, pero ya estoy ahí un poco como Napoleón, ¿no? Viendo por dónde voy a invadir y voy a mover las tropas Ujú, o una cosa un poco así. Y al final todo lleva a esto, ¿no? Lleva un juego como donde creo que las relaciones son menos fluidas y algo que se da y se convierte más en una partida, ¿no? En una partida donde siempre estoy pensando en términos de ganar o perder, del control de daños, de... No ujú. sé, ¿te da la sensación de que somos más cobardes en los vínculos ahora? Somos más cobardes en general en cuanto a lo emocional, yo diría, y esto se puede enlazar perfectamente pues, con la divulgación quizás que hoy en día de psicología o desarrollo personal, de evitar los pensamientos negativos, las emociones negativas, cambiarlas al momento, etcétera. No solamente huimos del malestar, de la tristeza y de todas las emociones que no son aceptables o cómodas para nosotros, también queremos evitar las partes negativas que son inherentes a las relaciones y a los vínculos. Quiero tener lo bueno de una relación de pareja, pero quiero evitar lo malo. Quiero evitar esa vulnerabilidad, quiero evitar esos momentos de conflicto, quiero evitar esa monotonía o ese aburrimiento, quiero evitar el tener que trabajar en mejorar la relación. Creo que en general nos hemos vuelto más cómodos, ¿no? Pues de nuevo, lo que hablábamos, ese consumismo, esa facilidad, esa inmediatez, al final acaba como infiltrándose, ¿no? Como goteras por todo y eso ocurre con las relaciones. Si yo puedo al momento abrir el móvil y obtener gratificación, ¿por qué no puedo pulsar en esta persona y que todo vaya bien? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué no funciona aquí? Claro, le estabas contando y fíjate, el otro día me acordaba de un paciente que, bueno, pues un chico que tiene una ruptura y, y de bastante tiempo y se divorcia y tal, y un poco como que el contexto, ¿no? Los amigos, la familia, ya le estaban diciendo, oye, que han pasado 6 meses y qué es esto de estar triste, ¿no? ¿Qué es esto de estar mal? Porque ya ha pasado el tiempo suficiente y tal. Y, y fíjate, el otro día se enfadó un montón en sesión y me decía, es que yo no quiero que no me duela haberla perdido. Y más allá de que puedas decir, oh, qué bonito, o qué romántico, o qué no sé qué, creo que tiene mucho que ver con algo trascendente que es eso, ¿no? Es, si yo sé que esta persona ha sido importante para mí, si yo he sentido cosas profundas, de verdad quiero que no me duela, de verdad quiero perderla y que no me importe. Porque en cierto modo es que esa persona es un poco como contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú me importes, pero en el momento que lo dejamos ya tienes que dejar de importarme y ya tienes que no provocarme nada, ¿no? Y me lo decía muy enfadado, ¿sabes? Me lo decía como que él lo vivía casi como una traición, ¿no? Es que yo estaría traicionando todo lo que he sentido y todo lo que he construido en esta relación de pareja si a mí de pronto esta persona me diera igual, ¿no? Y la verdad que me pareció un punto muy interesante porque yo entiendo que toda la gente de su alrededor lo que quería era animarle y un poco, oye, pasa página y continúa con tu vida, pero, pero claro, quizás no estaban entendiendo la posibilidad de que alguien puede entender que tiene sentido pasarlo mal, ¿no? Claro, es como si a mí ahora algo me importa muchísimo y de repente en 2 años, como algo funciona mal, me deja de importar. Pues yo ahora mismo me sentiría como muy traicionada por mi yo del futuro de, oye, con todo lo que he trabajado aquí, lo que he invertido, lo mucho que me importa, lo mucho que lo he valorado,
¿cómo puedes depreciarlo tan rápidamente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Mm. Claro, es que, bueno, yo creo que eso, que sí que parece que vamos un poco pidiendo garantías de seguridad, ¿no? También fíjate, yo lo veo mucho con todo este tema de lo de la responsabilidad afectiva. Que bueno, si me disperso mucho, tú me Te centras. riño. Pero, pero es verdad, tío, o sea, lógicamente a mí todo el tema de la responsabilidad afectiva me parece que es una cosa que tiene mucha lógica, que es, oye, no juegas con la gente, intenta ir con la verdad por delante y no creas expectativas que no estás dispuesto a cumplir. Hasta ahí creo que nadie puede estar en contra de la responsabilidad afectiva. Bueno. Pero creo que hay una parte que luego es cómo algo que nace con una idea se pervierte o lo utilizamos Ujú. desde nuestra parte asustada o desde nuestra parte más egoísta, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que tenemos distintas partes y al final hay una especie como de, oye, yo no quiero pasarlo mal, dame una garantía de lo que va a pasar entre tú y yo. Y yo no lo sé tú, Claudia, ni la gente que nos ve, pero yo con ninguna de mis relaciones, digo mis relaciones estables, que he estado varios años y tal, yo con ninguna al primer mes pensé, buah, con esta chica voy a estar 5 años. O con esta chica me voy a ir a vivir. Es decir, yo creo que también se está pidiendo como tienes que tener súper claro lo que me puedes ofrecer, porque no quiero sentir que me hacen daño, pero es que hay una parte en la que nadie lo sabe. O incluso yo ahora te puedo decir, joder, lo veo súper claro, quiero esto contigo, me parece genial, pero luego puedo darme cuenta a los años que hay una cosa que al principio no me pesaba de ti y que con el tiempo pues ha sido algo que acaba siendo difícil o que en un momento de mi vida éramos más compatibles, pero luego hemos cambiado y ya no lo somos, ¿no? Entonces yo creo que hay algo como de, dame una garantía de seguridad, de que todo va a ir claro, de que firmo y sé lo que voy a obtener y sé lo que me va a costar, porque no quiero ni que me duela de más, ni quiero asumir el riesgo. Y además, si luego no lo haces, no es simplemente no ha salido bien, es que eres un cabrón o una cabrona porque tú me prometiste y si tuviera responsabilidad afectiva me hubieses dicho. Y yo creo que es que a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Esto creo que es fruto también de ese bombardeo en redes sociales. Yo últimamente estoy buceando más por TikTok y muchas veces me salen vídeos, claro, yo soy mujer, pues me salen vídeos de chicas que te dan consejos de cómo conseguir una buena relación, de cómo no sé qué, no sé cuál. Y claro, evidentemente, por los vídeos que más éxito tienen y que por tanto pues más alcance tienen, son aquellos en los que te dan una respuesta como muy firme, como muy contundente, como girl boss, espabila, Ya, ¿no? Y muchas veces te dicen, si al principio no te dice que quiere algo serio contigo, es que no te valora, así que fuera. Entonces creo que también hay muchas personas que se les ha instalado este pensamiento de si no me valora desde el principio es que no es suficiente para mí, así que fuera, porque si no me estoy infravalorando y estoy perdiendo mi autoestima y mi poder y no sé qué y no sé cuál. Y de hecho, bueno, yo puse una encuesta hace unos meses por Instagram preguntando a la gente qué pensaba de esto, ¿no? De si estás conociendo a alguien y te dice que no quiere nada serio y tú sí lo quieres, ¿qué haces? Y efectivamente la mayoría decía cortar de raíz, ¿no? Porque creo que han recibido el mensaje de que eso es lo empoderante, ¿no? De claro. alguna Y si no, manera. no te valoran, ¿no? Porque estás permitiendo Claro, o te que te den como manipula, migajas o te está o... manipulando, o cuestiones así. Y sí que, de hecho, he visto cuentas de psicología que hablan un poco, pues, esto de las citas y demás, que sí que te dan ese mensaje de si te da un mensaje no ambiguo, pero si no es claro con que quiere algo contigo serio, corta porque te va a hacer sufrir. Entonces yo hice un vídeo para YouTube hablando más desarrolladamente de esto y intenté, pues mira, no te voy a decir contundentemente lo que tienes que hacer porque yo no estoy metida en tus relaciones en el día a día para poder analizarlo, pero evidentemente no siempre vas a saber desde el principio si quieres algo serio o cómo te vas a sentir o qué va a pasar. Y eso es lo que sucede, que nos cuesta hoy en día mucho manejarnos en la incertidumbre, ¿no? En aquello que no es ni blanco ni negro. Claro, y luego además yo Mm. creo que el problema también es que todo este tipo de consejos se da de una manera tan... Claro, porque tú le hablas a una audiencia y no conoces cada caso específico. Y Ujú, yo creo que es lo peligroso de los creadores de contenido de psicología que hablan de manera categórica, ¿no? O ujú, sea, yo siempre empecé a hablar contigo porque me gustaba que siempre hablaban más en matices, que siempre ujú. hablaban más
en situaciones, en podría darse, ¿no? El hecho de usar el podría es una cosa que a mí me crea mucha tranquilidad en vez de hablar del seguro, ¿no? Ujú. Porque es verdad, ¿sabes qué? Bueno, es que te tiene que decir lo que quiere contigo, pero es que, para empezar, no seas tan egocéntrico. Es que puede que el que yo no te pueda ofrecer qué quiero contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con que yo estoy en un momento de mi vida en que no sé lo mismo en qué ciudad me voy a cambiar, o en que resulta que, pues no sé, te voy a hablar de cuando mi madre se estaba muriendo, yo creo que no le podría haber dicho a nadie de manera muy clara qué le podía ofrecer en una relación, porque estaba en un momento de mucha incertidumbre Ujú. y en el que incluso aunque me encantase esa persona, mi foco estaba más puesto en el cambio personal que había y en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que yo te valore, tiene que ver con que hay otra cosa que si tengo mi casa en llamas, pues voy a correr a... Y no sé lo que te puedo ofrecer respecto a mi casa, ¿no? Y no sé cómo que mi casa arda va a influir en lo que yo puedo darte o en lo que va a pasar entre tú y yo, ¿no? Entonces yo creo que también eso, el problema es que son unas fórmulas que parece que son iguales para todo el mundo y para todas las relaciones, cuando luego cada situación es algo muy diferente y sobre todo esa interpretación también que le damos, esto que en psicoterapia llamamos personalización, que es explicar lo que ocurre en el otro a través mía, ¿no? Oye, esta persona no me hace esto porque no me valora o es que tiene una dificultad para el compromiso. O a lo mejor es que viene de una relación donde le han hecho mucho daño, ¿no? Porque yo entiendo que no sé, si yo empiezo a conocer a una chica y viene de una relación de maltrato, pues yo entiendo que esta persona no es que no me valore si de entrada no me dice algo serio, sino que entiendo que después de lo que ha pasado a la pobre tica, lo prudente es que vaya más lento conmigo, me vaya conociendo y vaya intentando poder sentirse segura a la hora de abrirse a una nueva relación. Y qué egocéntrico creer si es simplemente si por eso me valora o no me valora. Como si esa chica no tuviera un montón de variables en su vida a la hora de lo que me puedo ofrecer y solo tuviera que ver conmigo, ¿no? También parece que hay como mucha validación, como mucho intentar construir mi autoestima a través de la relación de pareja, ¿no crees? Sí, hay mucho ese modelo de yo soy yo y los demás son para mí o por mí. También eso que hemos hablado alguna vez de algunas divulgaciones en psicología que creo que pecan demasiado de poner el foco en qué hacen los demás para explicar tus emociones y creo que se dejan a un lado quizás a veces las variables internas o la introspección de qué puede estar diciendo esto de mí, ¿no? Es decir, si yo tengo ansiedad es porque mi pareja no sé qué, no sé cuál, que puede ser que sí, ¿no? Pero Sí, hay también más hay algo mío, ¿no? planteamientos. Claro. Entonces, pues creo que obedece mucho a eso, ¿no? Creo que se ha infantilizado un poco a las personas hoy en día, yo creo, en el sentido de no, tú eres maravilloso, eres perfecto, no te mereces tener nunca emociones negativas, no tienes por qué enfrentarte a ninguna dificultad y ningún problema y tienes que seleccionar a las personas vitamina y tienes que evitar a las personas tóxicas y no sé, siempre tienes la razón tú, ¿no? También un Eso es. poco ese amiguismo, ¿no? Que se ve en algunos psicólogos de a la mínima dar la razón a la persona que tienen delante es lo fácil, ¿no? Bueno, Evidentemente. es el mensaje que vende, ¿no? O sea, yo creo Claro. que a todos nos resulta mucho más cómodo que nos hablen de que una cosa va a dar garantía y de que yo lo hago todo bien y no pararme a decir, bueno, esto no ha funcionado, qué parte es mi mierda, porque mis pedos también huelen, como los de cualquier persona, y en qué yo tengo que hacer autocrítica, incluso aunque haya algo que tú hagas mal, porque es verdad que el otro puede tener una manera de comportarse que a mí, por ejemplo, me haga sentir inseguro, ¿no? Pero también es verdad que cómo manejo yo esa inseguridad o qué capacidad tengo yo de decirte, oye, por favor, no hagas esto, que a mí me viene mal y ponerte un límite o atreverme a mostrarte mi vulnerabilidad y decirte, oye, por favor, esto no lo hagas, que yo sufro. Es decir, cómo luego se maneja toda esa situación tiene que ver mucho con Ujú. lo que yo hago, ¿no? Que hay un tema que es el golpe que te dan, el tortazo, pero luego también está donde golpea en ti, ¿no? Porque no es lo mismo que tú tengas una herida infectada, que te va a doler mucho más, que tú tengas esa parte sana y fuerte, donde, bueno, a todo el mundo le duele un golpe, pero claro, un golpe en una parte que tú tienes fortalecida te va a doler mucho menos que te lo den en una parte frágil, ¿no? Y es verdad que eso, que hay un discurso muy contradictorio además, ¿no? Esto que en psicoanálisis llamáis el doble vínculo,
que es esta idea de que te digo una cosa y la contraria a la vez, y esto crea un montón de confusión y un O montón te de... digo y hago lo contrario. Eso es, ¿no? Y un montón de problemas a nivel psicológico, que fíjate, por un lado se plantea todo esto como haz esto para sentirte segura, haz esto para ser una persona de valor, haz esto para sentirte fuerte, pero luego todo el rato te estoy tratando como una persona vulnerable, como una persona Que no puede tolerar nada. que no puede tolerar nada, que no puede tener autocrítica y ver, Ujú. bueno, cuál es mi parte en todo esto que está ocurriendo, Pues que sí, quiera explicarlo todo de manera reduccionista con que el otro es muy malo y yo soy muy bueno, como si esto fuera una peli de Walt Disney. Y creo que esa dualidad es incluso peor, porque al final estás haciendo que la gente crea que tiene una seguridad que luego estás creando se, mini narcisistas. Claro, total, ¿sabes? Es una cosa que... Y que no va a aguantar la primera hostia con la vida real, Ujú. ¿sabes? Que ese discurso de, soy una Sí, persona de valor, no sé qué, en cuanto tengas la primera crisis, eso es de cartón piedra, ¿no? Y se va a hundir muy rápido. sí, totalmente. De hecho, a ver, sé que no querías hablar de la Isla de las Tentaciones, pero No, no, por Dios. es que se ve mucho ahí, ¿no? Ah, No sé, una persona que a la mínima se quiebra porque su pareja hace una amiguita, ¿no? Se pone a llorar, monta un drama y cuando la ves recomponerse, ves que pasa de aquí a aquí. A decir, no, porque no hay ninguna mujer como yo, porque ninguna de esas me llega a los pies, porque yo soy una reina, porque no se va a encontrar a nadie igual. Se manejan en estos dos totalmente. extremos. Es muy interesante verlo ahí, cómo se... Es que están... Es buenísimo. Sí, ahí Sí, se refleja todo lo que sucede en nuestra sociedad. totalmente, pero es esa compensación, es lo mismo que tirando de los topicazos de cada uno, ¿no? Es lo mismo que yo critico siempre con todo el tema del pensamiento positivo o de ser tu mejor versión. Se ve mucho que en verdad es la gente más asustada y la gente que menos confía en sí misma, porque continuamente necesita logros, hoy estamos hablando del logro en la pareja, ¿no? De soy el mejor, me ligo a todas, o no va a encontrar a nadie como yo. Pero al final, cuando yo necesito ese logro, es porque estoy compensando una parte de mí que se siente muy vulnerable, muy frágil y muy insegura. Y luego además yo también creo que aparte de todo este tema, es también en esa línea de lo que tú hablas, cómo empezamos a llamarle a todo dependencia, ¿no? Y esto es un tema que, joder, Claudia, a mí me preocupa que te cagas porque, para empezar, parece que tenemos que ser eh, más autónomos y más independientes que un vasco, ¿no? Perdón el chiste fácil, pero en el sentido de, Ah, no lo había entendido. parece que la otra persona no, es que si tu pareja deja de hablarte y a ti te afecta, esto es dependencia. Ujú. No, es que si discutís y eso hace que no tengas ganas de quedar con tus amistades, es dependencia. Es que, entonces, es un poco ridículo. O sea, ¿cómo voy a tener cómo voy a tener un vínculo afectivo con alguien que ocurra algo y que no me afecte lo más mínimo? Además, parece que el vínculo afectivo de la pareja funciona por reglas totalmente diferentes del resto de vínculos. Porque yo no creo que nadie diga, no, es que si discutes con tu padre y luego te tiras un día de bajón en tu casa y no te apetece ver a tus amigos, dependencia. ¿Sabes? Todo el mundo entiende que, oye, mi padre es una figura importante en mi vida, si tengo un problema con él me va a afectar, o que si discuto con un compañero de trabajo luego va a hacer que ese día esté en casa rayado, aunque ya no esté en el trabajo, pero de pronto parece que no, que todo lo que tiene que ver con tu pareja es algo que se tiene que quedar ahí y que no te tiene que afectar lo más mínimo, porque si no eres una persona dependiente. Y claro, Ujú. eso es una manera de relacionarte y de vincular, pues casi tendiendo a lo psicopático, ¿no? Es decir, que lo que ocurra entre nosotros no tiene que tener ningún impacto ni en mí ni en mi vida, pues, joder, es que da mucho miedo, ¿no? Yo noto en las personas como mucho alivio cuando hago algún tipo de vídeo de esto no es dependencia emocional, ¿no? Sentir que disfrutas más de hacer una actividad con tu pareja que sin ella no es dependencia emocional. Por poner un ejemplo tontísimo, pero la gente se queda como, ostras, gracias, pensaba que sí, me sentía culpable, me sentía débil, me sentía dependiente, me sentía tóxico. Claro, esto es fruto de este bombardeo de mensajes que están tan de moda en redes sociales. Por ejemplo, ahora que yo estoy con el tema de la Isla de las Tentaciones, cada vez que hablo de una infidelidad, de perdonar una infidelidad, de gestionarlo y demás, se llena de comentarios de una infidelidad nunca se perdona, jamás, no sé qué, no sé cuál.
claro, esto es fruto de estos mensajes de si perdonas una infidelidad, eres, vamos, una persona débil, con baja autoestima, dependiente, Bueno, y bla, bla, incluso bla. además ya se le está metiendo una perspectiva de, eh, pues bueno, pues un mensaje también en lo político de que parece que tener determinado tipo de ideas te obligan a funcionar de una manera determinada y a adaptar lo que ocurre en tu relación a tu ideología, ¿no? Y creo que eso siempre es muy peligroso. Yo creo que en general, y hablo de ideología en genérico porque se puede dar desde por un lado como desde otro, pero creo que es muy peligroso el decirle a la gente, funciona desde esta idea preconcebida en vez de escúchate y mira la realidad de lo que está ocurriendo en el caso concreto de tu relación y de ti como individuo y de lo que ocurre en el otro, ¿no? Porque al final intentamos amoldarnos a una idea preconcebida que es como el niño pequeño que coge el cubo y lo quiere meter en el círculo, ¿no? Y no cabe y está ahí como dándole golpes, intentando encajarlo. Y creo que al final nos prohibimos muchas cosas, nos culpabilizamos por muchas cosas y nos obligamos a muchas cosas que qué pena que nos quiten libertad. O sea, más allá del malestar psicológico que nos pueden causar, qué pena que lo que yo decido en mi vida esté tan condicionado por algo externo y que yo me acabe traicionando simplemente por lo que me dicen o por un discurso o por una manera de ver las cosas. Y en lo que tú dices de las infidelidades es de flipar. Mira, subí yo un podcast hablando de las infidelidades, ¿vale? Y bueno, que sabía que me iba a caer una lluvia de hostias del carajo, pero bueno, yo como me meto en estos líos, ¿Qué dijiste? me metí. Nada, simplemente lo que intentaba era no solo hablar de cómo manejar la infidelidad, de si hay que perdonarlo o no hay que perdonarlo, sino que intenté explicar las causas que suelen provocar las infidelidades. Que mira, Ujú. esto es un buen tema para hablar otro día. Pero bueno, Tengo simplemente. muchos vídeos sobre ello ya, pero sí, Sí, podemos hablarlo bueno, también. bueno, pero simplemente porque intenté decir, oye, y con esto yo lógicamente no justifico la infidelidad, pero sí entender de dónde viene, sí entender que a veces que las personas hacemos cosas por las que estamos manejando con eso otros problemas Como la psicológicos. preventiva que mencionaba antes. Claro, Eso es una infidelidad típica de un apego evitativo, por ejemplo. por Ujú. ejemplo, ¿no? O por ejemplo, de una persona que está anulada en su relación y tiene esa manera de vengarse. O por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a no personalizarlo. Es que a lo mejor esta persona simplemente tiene una autoestima frágil que la basa en la seducción y Ujú. aunque te quiera muchísimo y está muy bien contigo, comete infidelidades porque es la manera de mantener su autoestima a flote. Que yo no digo que eso esté bien, ¿sabes? Que esa persona se tendría que responsabilizar y hacerse una No, terapia. pero entender nos permite dar soluciones, evidentemente. Claro, Señalar y juzgar y apartar no nos permite dar soluciones. y que ayuda a entender que hay diferencias, ¿sabes? Porque no es lo mismo creer que por una infidelidad mi relación no funciona que decir, oye, ha pasado esto, que desde luego no es agradable y es un problema, pero Ujú. eso no significa que la relación no funcione. A lo mejor es que tú tienes un problema de validación o a Correcto. lo mejor es que. Entonces, yo creo que eso, que nos movemos mucho en vectores de bueno o malo, de permisible o no permisible, y eso nos impide entender la realidad. Hay una frase muy buena de una psicóloga sistémica que es Virginia Satir, que ella dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Es decir, al final lo que viene a hacer esta metáfora es que el mapa más o menos te dice lo que hay y por dónde van las cosas y te sirve un poco para orientarte o para prever o para entender por dónde puedes tirar y que no, pero que luego tú tienes que ver lo que está ocurriendo, ¿no? Cuántas veces el GPS te lleva por un sitio, pero luego la calle está en obras, ¿no? Y el GPS te sigue diciendo que vayas por ese sitio y tú no te tiras por el puente roto porque te lo diga el GPS, ¿no? Y creo que a la gente le están dando una idea tan preconcebida de todo y hay tanto miedo, ¿no? En lo que hablábamos antes, que cada vez nos cuesta más el oírnos y el ver lo que de verdad está ocurriendo en nuestra propia realidad, ¿no? Ujú. Evidentemente, si yo estoy bombardeada de informaciones de cómo tengo que gestionar mis relaciones de pareja, de cómo tienen que ser, de qué es correcto, de qué es incorrecto, no me queda espacio mental ni capacidad ni valentía para yo misma mirar y analizarlo desde mi propio juicio crítico. No, no es posible. Sí, claro, y mi necesidad emocional, ¿no? O sea, me refiero que aquí hay algo interesante y luego además también el cómo además estos mensajes nos dificultan precisamente, y con esto voy un poco al origen,
lo que muchas veces buscamos en la pareja, ¿no? Es decir, muchas veces buscamos en la pareja algo porque nos da un soporte en lo vulnerable. Pero claro, estos discursos yo creo que lo que más tienen en común es que evidencian que tienen una auténtica fobia a la vulnerabilidad, ¿no? Con la falsa responsabilidad afectiva, dime lo que va a pasar porque no quiero sentirme vulnerable, con el falso empoderamiento y si soy una persona de valor o no, lo que no quiero es sentirme vulnerable, con el FOMO, lo que no... Hay una parte de miedo a perderme cosas, pero también hay una parte de si esto sale mal, tener un plan B para no sentirme tan expuesto y tan vulnerable. Y claro, si las relaciones en parte las construimos porque nos dan soporte en esa vulnerabilidad y porque además, lógicamente, los seres humanos tenemos una parte vulnerable, que es la que más necesita cariño, que es la que más necesita mimo, que es la que más necesita un hombro sobre el que llorar, que es la que más necesita besicos, que es la que más necesita consuelo. Si eso cada vez más me lo prohíbo en la relación, con perdón de la expresión, ¿para qué coño quiero la relación? ¿No? Es decir, va a ser una relación que sí, lo mismo, estoy creándome una falsa seguridad, pero no me está dando una de las cosas más importantes y más necesarias, ¿no? Que es todo ese soporte y todo ese espacio para mi propia vulnerabilidad, ¿no? Me estoy acordando de esta famosa frase de no puedes querer a alguien hasta que no te quieras a ti mismo. Bueno, yo, ¿Cuánto daño? bueno, yo creo que si eso fuera cierto, es decir, Nadie podría querer. claro, yo creo que aquí no follaba ni el apuntador, ¿sabes? O sea, El apuntador. bueno, perdona, el apuntador es una expresión de Granada. ¿Qué O sea, significa? bueno, como que al final nadie tendría acceso a esto. Por decirlo de alguna manera, creo que no nos tiraríamos ni al suelo en un tiroteo. O sea, me refiero a que si realmente, o sea, para empezar, ¿quién está bien psicológicamente? ¿Y quién, esto de quiérete a ti mismo, que desde luego claro que hay que quererse a uno mismo, pero si lo entendemos como que nos guste todo de nosotros y como que somos una especie como de Jedi, que nada nos perturba, que vivimos en una paz absoluta, que nada nos afecta, es que ¿qué porcentaje de la población tiene eso? Entonces yo creo que, claro, nadie sería un candidato lógico para poder tener relación. De verdad, creo que se extingue la humanidad. O sea, si tenemos que esperar a que todos estemos No, no, bien, total. Y además es que es como querer tener, bueno, iba a decir el huevo y la gallina, pero no es el mejor ejemplo, la verdad, pero quiero decir que para tú poder quererte a ti mismo, te han tenido que querer bien. Entonces, ¿cómo vas a hacer así y quererte y estar bien si no has vivido esa experiencia emocional correctiva de estar con una persona y que te sientas querido realmente e incondicionalmente? No es claro. posible, es un baile, eso va de manera conjunta. Yo voy aprendiendo a quererme y a relacionarme mejor con mí mismo y con mis emociones y con los demás, al mismo tiempo que voy aprendiendo a amar a esta persona y esta persona me ama a mí. Es un proceso que va al mismo tiempo. Sí, claro, es, como tú dices, es como un baile que va compasado donde esto no es yo te bailo, tú me bailas, es una cosa que Ujú. ocurre simultáneamente y que es eso, ¿no? Es decir, cuántas veces, oye, esto nosotros en terapia lo vemos muchísimo, ¿no? Es decir, cuántas veces una persona tiene un apego mal porque inseguro por cómo ha sido la relación con sus padres y en gran medida aprende a corregirlo a través de la relación de pareja, ¿no? Porque de Sí. pronto tengo una relación donde sí se me entiende, donde se me da lo que necesito, donde me vinculo de manera sana. Ahora sí, como terapeuta, cuando ves que tu paciente está conociendo a una persona que por lo que te cuenta detectas que es buen candidato, es como, Sí, que gracias. vaya bien. Gracias, enviado de lo que sea para ayudar a consolidar mi trabajo. Bueno, o incluso con el propio terapeuta, ¿no? Entiéndeme, es diferente porque lógicamente Ujú, la relación terapéutica, yo siempre digo lo mismo, que es terapéutica, pero no deja de ser una relación humana, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuántas veces el apego se corrige o las inseguridades a la hora de crear una relación se corrigen precisamente porque en la terapia creo una relación, que sí, que es terapéutica, Ujú. pero creo una relación humana y una relación, bueno, no sé si afectiva, pero vincularmente intensa, porque desde luego con tu terapeuta hay mucha intimidad. Yo seguro he tenido más intimidad con mis dos psicólogos que con muchas chicas, porque les he contado cosas más mías, porque me he desnudado más, no en sentido literal, pero sí en un sentido emocional. Y, y oye, y ahí también muchas veces aprendes a construir las relaciones desde, Ujú. desde otro sitio. Yo creo que es eso, o sea, es que al final
es de nuevo ese, dame esa garantía y esos mensajes simplistas. Además, es que es tan ridículo porque, bueno, hoy en día tenemos mucha conciencia y qué bien del trabajo personal, de la terapia, de que la gente pues vea contenido como el tuyo, como el mío y se informe de todo esto. Pero entonces nuestros abuelos, porque, oye, yo conozco un montón de gente, seguro que la gente que nos oye, si piensa en nuestros padres, si piensa en sus abuelos, seguro que había un montón de gente que no se quería especialmente o que tenía problemas emocionales y sin embargo fueron buenas esposas, buenos maridos, buenas madres, buenos padres, buenos... Entonces, es que yo a veces cuando veo todo esto pienso, bueno, pero todas las generaciones de antes, ¿cómo han sobrevivido? Y sin embargo, bueno, pues seguro que ha habido muchos patrones disfuncionales, pero también ha habido muchas relaciones que funcionaban o que funcionaban suficientemente bien. Que esta es otra idea, ¿no? Es decir, hablamos del bien como un absoluto cuando yo creo que es una cuestión de porcentajes, ¿no? Es decir, esto que decía Winnicott de ser suficientemente algo, ¿no? Ujú. Nadie está bien, creo que la cuestión es estar suficientemente bien. O creo que también hay que entender que cuando te enamoras de alguien, también tu parte enferma se enamora de él y también la parte enferma del otro se enamora de ti, ¿no? Y hay que darle un espacio a la parte enferma, porque eso no va a desaparecer. ¿Puedo desarrollar más esto para que no genere confusión en la Bueno, gente? lógicamente no estoy diciendo que tú tengas que permitir cosas que no son permisibles. Vuelvo a lo mismo, no hay que hablar de cosas reduccionistas de que hay que hacer. Pero que es verdad que, por ejemplo, pues si yo tengo determinado tipo de inseguridades, Una tendencia, ¿no? sí, una tendencia o temas que si los he trabajado habrán disminuido, pero hay una parte que, como tú bien sabes, no desaparece del todo, Es estructural. ¿no? Yo siempre que digo que donde hay fuego quedan rescoldos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Claro que un rescoldo no es un incendio activo. ¿Queda que rescoldo? Rescoldos. El rescoldo es como el carbón que queda del fuego, Ajá. ¿no? Como ese fuego de chimenea, ¿no? Que queda el tocón y que si lo azufas, Ujú. eso puede volver a activarse, ¿no? Entonces, lógicamente es mucho más peligroso una hoguera encendida que un rescoldo y que bueno tener conciencia, pero que al final eso va a estar ahí y qué bueno que tú también puedas verlo y que puedas ver y entender que cuando eliges el paquete estás eligiendo la parte buena de Ventura, pero también la parte mala. Y todo va junto, ¿no? Es lo de la moneda que hablaba antes, ¿no? Tenemos que entender que las personas no son trajes hechos a medida para nosotros, sino que hay determinados rasgos y determinadas conductas que a lo mejor en un contexto nos resultan súper agradables y Total. atractivas, e igual fue incluso lo que nos enamoró, pero en otros contextos nos pueden parecer un horror, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la espontaneidad de, ya la has conocido, de mi pareja, me encanta su espontaneidad, su alegría, su improvisación, pero luego es un desordenado, pierde todo y yo soy súper ordenada, ya me has visto, muy controladora, y a veces digo, jolín, ¿cómo puede ser tan desastre? Pero es que me encanta que sea un desastre, porque luego me río muchísimo con él y es súper fácil de llevar. Entonces, muchas veces tenemos que entender que no podemos tomar la parte positiva de la persona y eliminar lo negativo, porque a veces incluso así podemos cargarnos lo positivo. No significa eso que tenemos que aceptar que esté la casa hecha una pocilga, pero tienes que entender que a lo mejor nunca va a ser perfectamente ordenado o no va a ser tan ordenado como tú, y eso es parte de su naturaleza, y su naturaleza en teoría te gusta. Sí, bueno, y que hay cosas que te compensan otras, ¿no? Pues a lo mejor el precio de vivir con tu pareja es cierto nivel de desorganización en algunas cosas que probablemente podréis pactar y llegar a un punto intermedio que no satisfacerá a ninguno de los dos, pero que será asumible, bueno, que nos encantará, pero será asumible para los dos. Pero bueno, luego las cuentas salen por otro lado, ¿no? Hay Ujú. otras cosas que te aporta. Y luego también un poco este tema, en esto precisamente que tú estás hablando, de que, bueno, es que probablemente la parte disfuncional de tu pareja, y esto va a sonar un poco cursi, pero probablemente también es la que más necesita amor, ¿no? Te lo iba a decir justo, pero ¿cuál era la palabra del carbón? Zu Rescoldo, rescoldo. Pues tu rescoldo puede ser muy terapéutico para mi rescoldo. totalmente. O Sí. sea, no, y que incluso muchas veces necesitamos esa parte validada, ¿no? Es decir, cuando vas profundizando en una relación de pareja y te atreves más a enseñar tu parte más disfuncional y te tal, es cuando empiezas a decir, joder, esta persona me quiere de verdad, o que hay un vínculo seguro, ¿no? Porque ha visto esto y no ha salido corriendo, ¿no? Y eso además es muy potente porque
no ha salido corriendo, puedo confiar en esta persona, pero también lo que hablabas antes de la experiencia emocional correctora, no ha salido corriendo, quizá no es tan grave. Quizá Ujú. yo hubiera salido corriendo, pero viendo esta parte de mí, y yo odio esto de mí, pero volvemos a la egotipia que hay en todo esto, ¿no? Pero hay gente que viendo exactamente lo mismo puede no odiarlo o incluso puede quererlo, ¿no? Ujú. Y creo que ahí hay algo muy, muy terapéutico, muy potente y muy bonito, ¿no? Sin creer en estas ideas de la media naranja que se complementan y no sé qué, no sé cuánto, o no llevarlo a ese extremo, pero sí que es verdad que hay una parte en la que, bueno, pues eso, también nuestra parte enferma se vincula con el otro y, y esa parte también tiene derecho al amor y para el otro puede ser buena, por mucho que yo no la acepte, ¿no? Totalmente, y a veces tu parte enferma puede activar ciertos mecanismos míos, ciertos patrones, y eso, aunque pueda generar muchos problemas, conflictos y dificultades, puede ser el escenario perfecto para exponerse a ello y trabajar en ello. Es decir, si por ejemplo yo tengo herida de abandono y tú eres una persona que ante los conflictos quizás se retira, se aísla, toma distancia, evidentemente eso se va a remover dentro de mí y a lo mejor te voy a perseguir. Y eso a lo mejor entonces remueve tu herida de miedo a perder tu individualidad y tu libertad. Y eso se remueve en ti. Entonces, si ambos llegamos a entender la herida de cada uno y a ponernos en el lugar del otro y a establecer mecanismos y maneras de gestionarlo, también puede ser una experiencia muy sanadora para cada uno de nosotros. No, desde luego da un campo de entrenamiento cojonudo en este ejemplo que tú estás poniendo para que tú puedas decir, por favor no te alejes, tengo miedo, te necesito, Ujú. y aprender a pedir y no quedarte en ese rol de abandonada. Y a mí ahí me daría una oportunidad excelente de, de no vivir como agobio algo que en el fondo es una petición, o de aprender a dar, o Ujú. de aprender también a decirte, quiero quedarme a tu lado, pero la manera de la que puedo ofrecértelo es esta, ¿no? Ujú. Y cuando me estoy yendo con mis amigos, no es que pase de ti, es simplemente que es mi manera de recargar la batería precisamente para luego poder estar a tu lado, ¿no? Entonces yo creo que eso, que al final dan muchas oportunidades. Que eso significa que cuando hay algo incompatible tengo que tomármelo como una oportunidad de crecimiento personal. Pues no tiene por qué, no estoy obligado a crecer, ¿no? Pero que puede que la relación nos compense por otros temas y esto nos da una oportunidad de trabajar y de sacarlo adelante y encima tiene una mejora individual para cada uno, Ujú. pues por supuesto que sí, ¿no? La pregunta es por qué de esto no se habla casi en redes sociales. Bueno, yo no sé qué opinas tú, Claudia, pero yo creo que tiene mucho que ver precisamente con el motivo con que tú y yo hayamos decidido tener estas charlas y por lo menos ahora hablo por mi parte, nos tengamos ese respeto y esa admiración profesional y intelectual, ¿no? Y no tengamos abuela, ¿no? Que creo que tiene que ver con eso, con que las redes fomentan mucho un discurso simplista, un discurso donde mucha gente lo que busca no es tanto comprender, sino algo que le hace sentirse bien Ujú. y que le ayuda a calmar la angustia o a eximir su responsabilidad o a colocar en el otro todo lo malo y no tener que ver mi parte mala. Y luego también el formato. Es verdad que muchas veces, claro, fíjate, hoy estamos hablando de un montón de matices. Bueno, a chapa hemos metido. Sí, la verdad que sí. Pero podemos dar la turra porque tenemos tiempo. Pero claro, es verdad que cuando haces un reel que tienes que contar algo en 60 segundos o en un carrusel de 4 imágenes, Es que madre pues, mía. pues tampoco da tiempo para hacer nada de calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que explica mucho lo que está ocurriendo, que creo que también a veces estamos llevando divulgación psicológica a cosas que simplemente son anestesias del dolor y que las vemos más para evadirnos o para justificarnos que realmente para intentar entendernos, ¿no? Es que de por sí, y esto pues yo lo reflexiono muchas veces, es que divulgar psicología en redes sociales es casi como que contradictorio, porque la psicología es algo profundo, es algo complejo, es algo que tiene un montón de matices que tienes que explicar, que tienes que poner ejemplos, que tienes que invitar a la persona a enfrentarse a esa ambigüedad, a esa incertidumbre, a analizar su propio caso.
¿Cómo vas a hacer eso en un vídeo de un minuto y medio, que además sea atractivo, que sea impactante, que sea entretenido? Es que no es posible. Entonces, claro, yo de alguna manera he intentado hacer, entre comillas, trampas, porque pongo esos ganchos, ¿no? Pues con personajes de series, con películas, con La Isla en este caso, y de alguna manera es como que le cuelo a la gente estas Sí, cosas. pero a mí eso me hace mucha gracia, ¿sabes? Y bueno, lo voy a decir abiertamente, me toca la polla que luego hay gente que un poco como que, además de manera poco clara, te señala con el dedo y viene a decir que, bueno, mira qué superficial, ¿no? Está analizando esto. Ujú, Y sí, puede ser un programa de la tele, pero el análisis que tú haces es mucho más profundo y mucho más exhaustivo y mucho menos simplista que a lo mejor un post de Instagram que porque pone la palabra pego parece que es muy serio, pero luego están abordándolo con todos estos clichés y con todos estos reduccionismos que estamos hablando. Entonces yo creo que la gente tiene que diferenciar el contenido del continente si nos ponemos filosóficos, ¿no? Es ujú. decir, no es lo mismo de qué utilizo para hablarte o de qué forma te hablo, por ejemplo, yo que hablo con palabrotas, qué tal, y de una manera muy, muy informal, incluso un poco chabacana, pero eso luego no significa que el análisis que hagan no sea profundo o no esté yendo más allá de lo obvio, que es lo que creo que pasa con lo que tú dices. Como siempre en esto te cito a Papi Freud, ¿no? Que decía esto de que lo profundo se expresa en lo cotidiano Ujú, y qué gran verdad, ¿no? ujú. Pero sí, yo creo que hemos dado un buen repaso. No sé si hemos dejado títere con cabeza, pero hemos explicado bien o creo yo que hemos hecho un buen análisis de esto. Se ha quedado pendiente, que nos vaya chapa hemos dado y se nos ha quedado pendiente todo el tema del poliamor y de las nuevas formas de relaciones. Y bueno, vamos a ver si a la gente le mola este rollo de tú y yo cascando y Sí, analizando muy analíticos, ¿no? y si es así, pues que dejen en comentarios otros temas que les interesen, que les generen curiosidad o que les inquieten de lo que pasa hoy en día. También estuvimos hablando, ¿no? De esta polarización en la sociedad, de esta moda, ¿no? De ponerse etiquetas diagnósticas, identificarse también con trastornos, algo de lo que también Sí, yo creo que el queremos movimiento hablar. identitario a todos los niveles da mucho juego, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues bueno, Pues muy bien. eso. A vincularse, a sufrir y poco más. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Claudia, y a todos por verme.